Nada, entonces como les decía, un gusto saludarles, que tengan buen día y nada, como siempre, desearles que estén bien de salud, ustedes, su familia. Nada, que todo vaya bien en sus ámbitos laborales también y esperar pues que el curso sea de su agrado y sobre todo que les sea útil, ¿no? Eh, Ahora vamos a cambiar un poco lo que habíamos estado haciendo en el curso. Habíamos estado haciendo aprendizaje no supervisado, ¿sí? Ahora vamos a hacer, aquí alguien quiere entrar, ok. Ahora vamos a hacer aprendizaje supervisado. De hecho, las tablas de datos que habíamos estado trabajando eran específicamente de variables cuantitativas, ¿verdad? Entonces les insistí mucho en eso, de que tengan cuidado a la hora de hacer ACP. Y sobre todo, pues, en el sentido de que a veces, ¿saben? Hay algunos que hacen análisis de componentes principales sobre variables cuantitativas. De hecho, hay un paquete especial en software R que se llama el paquete PARC, que sirve para hacer análisis de componentes principales sobre variables cualitativas, perdón. De todos modos, es algo que no está muy desarrollado y además la interpretación es bastante espesa, sí, es muy complicado interpretar los resultados, pero alerto eso porque alguien puede preguntar, ¿de acuerdo? Entonces, insisto, ¿verdad? Lo que hemos hecho ha sido sobre un fichero de datos TIDI en primer lugar, es decir, que las variables están en columna y las observaciones ya están en filas. Entonces, fíjense esto, todas las variables son cuantitativas. Entonces, ahora vamos a cambiar un poco. No todas las variables van a ser cuantitativas en nuestro fichero de datos. Siempre va a ser un fichero de datos TIDI. Eso significa que siempre las variables están en columnas y las observaciones de los individuos están en fila. Sin embargo, ahora vamos a permitir que hayan variables cualitativas, cuantitativas, y fíjense, sobre todo vamos a necesitar al menos una variable ahí, ¿sí? Que sea una variable cualitativa, ¿sí? Y esa variable va a ser la variable de clasificación o la variable target, la variable objetivo. Entonces, por ejemplo, les enviaba unas bases de datos donde nos interesa ver si las personas que hacen crédito en una entidad financiera son buenos pagadores o malos pagadores a partir de su histórico crediticio, ¿sí? Nada, entonces ahí, solamente esa introducción y todo lo demás, pues lo vamos a ir diciendo ahí ya conforme vayamos avanzando la clase. Ahí no aperturaron sus cámaras, ahí, déjense ver, ¿no? Para saludarle. Sí, no. Pero bueno, nada, está bien, de todos modos no pasa nada, pero sí, procuremos hacer eso, ¿no? Al entrar, aperturar la cámara, sí. Y cuando le suba el link de la asistencia, la aperturamos también, ¿no? Ok. Bueno, voy a comenzar a presentar. Eh, Creo que ya estaba grabando, ¿no? Sí, ya. Ok. Ok, listo. Ahí me avisan si se mira lo que estoy presentando en mi pantalla. Ahí ya las filminas. Sí se ve. Muy amable. Gracias. Genial. Aquí sonó el pinganillo. Ok, alguien quiere entrar todavía. Sí, admitir, bueno, muy bien. Sí, saben, ahora Google Meet ha puesto ese pinganillo cuando alguien quiere entrar.
Saben, el año pasado en la maestría, este, alguna vez hice esperar a algunos mucho tiempo. Sí, y no era mi voluntad, sino que no me fijaba. O sea, yo estaba aquí dando la clase emocionado y no me fijaba que estaban ahí queriendo entrar. Pero veo que al menos mejoraron eso. Sí, ahora suena un pinganillo y ya uno ya se entera. Bueno, chicos, muy bien. Nada, un poco de tipos de variables que yo pienso que la mayoría de ustedes lo maneja. No, pues la división macro es entre variables cuantitativas, cualitativas. Yo les mencionaba ahí alguna experiencia con lo de escala de Likert que le llaman. Sí. Bueno, las cuantitativas las puedes abordar como discretas, continuas. Las continuas mismas a veces las discretizas, ¿no? Por ejemplo, el peso es una variable continua. La volvemos discreta a partir de nuestros instrumentos de medición limitados que tenemos, ¿verdad? ¿Sí? La estatura tranquilamente es una variable continua que la discretizamos ahí con nuestros instrumentos de medición que tenemos limitados. Las cualitativas las puedes dividir en nominales, ordinales, ¿sí? Entonces, este, ¿qué les puedo decir? Cuando estás haciendo algún tipo de análisis avanzado en multivariante, en estadística multivariante, sí que necesitas hacer una división entre lo que es una variable cualitativa nominal, en el que el orden de las categorías no te importa, y las variables que son ordinales, cualitativas ordinales, donde el orden sí que te importa. Ya. Entonces, en este caso, pues a nosotros, en lo que vamos a hacer, quizás no nos va a interesar mucho eso, sí, pero lo digo. Ok, miren estas tablitas. Sí, saben, este dibujo, sí, es un, es una excelente filmina así a nivel de visualización. Saben, aquí está explicado por sí misma, a partir de esa imagen, todo el proceso de aprendizaje supervisado. Así, o sea, esa filmina, o sea, esa es una filmina de alto valor para dar clases, sí, en el acto pedagógico, ¿verdad? Hay un poco de pedagogía, bueno, no es lo mío, pero bueno, ¿qué les digo? Miren los tipos de variables aquí. Sí, para comenzar es un fichero de datos TIDI, ¿verdad? Y las variables están en columnas, ¿sí? Las observaciones están en horizontal, en filas. Vale, aquí apenas con este poquito de variables que aparecen aquí, ¿sí? Con estas pocas variables, eh, si se fijan, nos podemos dar cuenta de todo lo que les he estado hablando, del cambio de paradigma un poco en las tablas de datos mismas, con respecto a las tablas de datos que hemos estado abordando, ¿verdad? Sí. Entonces, fíjense este tipo de variable, reembolso. O sea, esto es un ejercicio así bastante espeso, ¿sí? Bastante espeso sobre la idea del fraude crediticio, ¿sí? Por si alguien está ahí en Hacienda, díganles que les podemos resolver eso ahí, para que ya no sean jueves de fraudulentos o miércoles o viernes, no sé, algo así, ¿no? No, pues es sobre el fraude crediticio. Y entonces, a partir de la info que tenés de cada uno de los contribuyentes, sí, sí, o sea, a veces se me van esas palabras técnicas, ¿saben? No, pero bueno, a partir de la info que tenés de todos los contribuyentes, te interesa saber las personas que le están haciendo fraude al Estado, ¿no? A Hacienda. Entonces, eso es un problema, ¿saben? Es un problema muy real. Por ejemplo, un profesor que tuve
en mi formación en esta cuestión de ciencia de datos, no, pues estaban abordando el problema del fraude crediticio en Costa Rica, creo. Y no, pues hablaba ahí de que era no, un problema, sí, bastante gordo, no trivial, sí, no trivial de resolver. Ya era un problema a nivel de Big Data, ¿verdad? También. Entonces ahí ya no hablaban ni de horas, ¿verdad? Corriendo los modelos, o sea, ya ahí ya hablaba incluso hasta de semanas corriendo los modelos. ¿Sabes? Yo les voy a pasar ahí algún fichero de datos y algún modelo justamente con lo que vamos a ver hoy, con Support Vector Machine, que ya se les va a tardar ahí algún par de minutos. Sí, justamente el método que vamos a ver hoy de aprendizaje supervisado, Support Vector Machine, máquinas de soporte vectorial, es de los, es de los métodos más pesaditos a nivel computacional. Ok, en lo que siga la clase ahí les comento algunas experiencias. Entonces, miren, tienen esta tablita, sí, que le hemos llamado tabla de aprendizaje. Y miren, tiene estado civil, que es una variable cualita- cualitativa con varias categorías. Esta es una variable binaria. Ingresos anuales, que es una variable cuantitativa, ¿sí? Continua, o la puedes discretizar. Y miren, tiene esta variable fraude, que es lo que les digo que le vamos a llamar variable objetivo, variable target en inglés. ¿Sí? Y entonces, esta es la variable de clasificación, fíjense. O sea, esta variable es la que tú quieres predecir, ¿sí? Y entonces a esta tablita que tenemos aquí le vamos a llamar tabla de aprendizaje. Y si se fijan, tenemos otra tablita. De hecho, aquí estos números, el ID o ID, ¿sí? No. Saben, en lo personal no me gusta pronunciar las palabras en inglés. Estamos hablando en español. Bueno, el ID no debería de aparecer aquí continuo, sino no tiene por qué ser así. Si cuando tú tienes una sola tablita, que lo vamos a hacer hoy, por lo general no tienes dos, no tienes una tabla de aprendizaje separada y una tabla de testing separada, sino que tienes una sola. Tú lo que haces es una extracción aleatoria de una tablita bueno, de dos tablas que dejas como aprendizaje y otra que dejas como testing, como prueba, ¿sí? Pero fíjense que en este caso, pues, o sea, ya digo, no le pongan atención al ID, ¿sí? Entonces, ah, lo que sí deben de tener cuidado es que si se fijan, las variables se corresponden, son las mismas variables y ordenadas de la misma manera. Ok, no vale que tu tabla de aprendizaje tenga aquí reembolso y reembolso te aparezca aquí. Sino, te lo tomaría incluso quizás como otra tabla. Tiene que ser una tabla completamente análoga, ¿sí? Obviamente los individuos son distintos, pues, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí hubiera sido sano que le escribieran a este 3, a este un 5 y a este un 9, bueno, para que se observara de que se extrajo de la misma tabla de manera aleatoria, ¿sí? Un poquito ahí de extracción, ¿no? De casos de algún fichero de datos. No sé si alguien tiene alguna pregunta sobre lo que estoy hablando. Sí, me dice. Chicos, recuerden que me pueden interrumpir sin ningún problema. Sí, sin ningún problema. Entonces, sí, de hecho, sí, prefiero que me interrumpan con su micro a que escriban en el chat. En el chat pueda que no me entere. Pero entonces, miren, ¿cuál es la filosofía? Miren que me he detenido bastante en esta filmina, ¿sí? Porque es lo mismo para todos los métodos de clasificación, de aprendizaje supervisado que vayamos a mirar. Yo en las otras filminas que les envíe lo voy a dejar ahí, ¿verdad? Pero por motivos de formalidad, que van a hacer exactamente todo esto que está aquí. Pero es solo por formalidad, porque es exactamente lo mismo. Lo que cambia es el método, ¿sí? Entonces, miren, aquí debo decir algo, porque aquí solo hay dos tablitas.
una tabla de aprendizaje, una tabla de prueba, ¿sí? Training, testing. Pero muchos científicos de datos no trabajan solamente con con estas dos tablas, sino que trabajan con tres tablitas, ¿sí? Con tres tablas. Una que le llaman tabla de aprendizaje, otra que le llaman tabla de validación, ¿sí? Y otra que le llaman tabla de prueba, ¿sí? Entonces, esa tabla de validación, muchos tampoco no la usan. En lo personal, en lo que he hecho, que tampoco es mucho, nunca he usado tabla de validación. La tabla de validación lo vamos a ir viendo más adelante o en todo esto que miremos de aprendizaje supervisado. Te sirve sobre todo cuando estás haciendo muchos modelos, cuando estás corriendo muchos métodos, ¿sí? Y entonces estás haciendo algo que le llaman el, el, cuando estás haciendo ya todo el proceso de selección del modelo, ¿sí? De selección del modelo. Entonces, cuando tú haces el proceso propiamente de selección de modelo, lo que normalmente haces es que corres todos los métodos de clasificación que tú manejes, que nosotros vamos a ver ahí unos 3 4 este, sobre el mismo fichero de datos. Entonces tú eliges el mejor modelo, ¿sí? A partir sobre la tabla de validación. Y luego que tú seleccionas ese modelo, vienes y lo pruebas en tu tabla de testing, en tu tabla de prueba, valga la redundancia. Y si pasa, pues, eh, los criterios que tú de antemano te has impuesto, ¿sí? A la hora de estar entrenando el modelo, ¿sí? Y seleccionando el modelo, entonces tú te quedas con ese método, con ese modelo que te generó ese método, ¿vale? Entonces, normalmente yo lo hago, y muchos también, solo con dos tablas, ¿sí? Entonces, tabla de aprendizaje y tabla testing, ¿no? Porque solo no estamos propiamente seleccionando el modelo como tal, poniéndolo en competencia con todos los demás modelos, que ya les voy a enseñar algunas cosas que yo he hecho, ¿sí? Para seleccionar estos modelos en cuestiones reales, ¿no? Ya si no es este día, pues es en las otras clases. ¿Ok? Entonces, miren, sobre esta tabla de aprendizaje, tú generas el modelo, sí, con algún algoritmo de aprendizaje, ¿no? Y todo lo de Machine Learning, vaya. Lo que pasa es que le llaman así, como yo digo, ¿no? Con esas palabras ahí más plantosas, solo porque están en inglés, ¿verdad? Sí. Ok, generas el modelo, ¿sí? Una vez que tú tienes generado el modelo, ¿sí? Con algún algoritmo de aprendizaje que aplicaste sobre tu tabla de aprendizaje, tú vienes y aplicas ese modelo en tu tabla de prueba, ¿sí? En tu tabla de prueba. Una vez eh, que tú evalúes el modelo y te satisface, fíjense bien, satisface los umbrales que tú previamente pusiste, entonces ese modelo tú te lo quedas y ¿cuál es la idea? Entonces la idea es que obviamente que tú lo apliques a nuevos individuos. Pero entonces aquí alguien puede pensar, ¿no? ¿Qué es eso de nuevos individuos? Miren, es muy simple. Entonces, en los nuevos individuos, tú ya no tienes la información de tu variable objetivo, en este caso de tu variable fraude, porque eso es lo que tú quieres averiguar. ¿Sí? Entonces, Walter Otoniel Campo Granados es un nuevo individuo para el que el Estado, ahí Hacienda, tiene la info si pedir reembolso en todos los años anteriores. Vaya, pongamos, por ejemplo, 2021, ¿no? Sabe mi estado civil. Sí, es el Estado, ¿verdad? Lo saben todo de uno. Y más hoy, pues, no, todavía más. No, bueno, no me meto en eso. Este, ingresos anuales, los conocen, sí. Doy trabajo en la UES y declaro, sí, como asalariado, como empleado.
Doy algunos cursos libres para la UCA, algunos cursos a nivel de la maestría y luego hago análisis de algunas encuestas o he estado como investigador asociado en el CMM de la UFG, etcétera, ¿no? Lo saben todo de uno, vaya, lo saben todo. Pero esto no lo saben. Entonces, cuando estamos hablando de nuevos individuos, esta info no, ya no la tienen de mí cuando estoy siendo estudiado como nuevo individuo, fíjense. Y entonces esa variable, ¿sí? Es la que quieren predecir sobre mí, ¿de acuerdo? Entonces, como ya generaste el modelo, como ya evaluaste el modelo y como ya aceptaste el modelo, ese modelo me lo aplican a mí con esta información, le cargas la información mía de estas variables a ese modelo y entonces el modelo me clasifica. Nunca he hecho fraude, sí, jamás. Si a lo sumo uno escribe ahí, ¿verdad? Cosas como que pagas ahí un montón en qué, en salud, en medicina, pero no te lo quitas. Es que la verdad es que como asalariado no lo sé, ahí me explican ustedes, ¿sí? Para así pagarle menos. Pero no, pero estás ahí, ¿verdad? Conocen todo de uno, ¿sí? Entonces, el modelo te clasifica si es fraudulento o no es fraudulento. Chicos, vaya, esa es toda la filosofía del aprendizaje supervisado, ¿sí? Y todo lo que ustedes pueden escuchar de Machine Learning, todo, al final tiene que ver con aplicar métodos sobre una tabla de aprendizaje, validarlos en tablas de validación, probarlos en tablas de prueba, de testing, y aplicarlo a nuevos individuos. Eso es Machine Learning. ¿Sí? Generar modelos de esa manera. Sí, con algún algoritmo de aprendizaje. De acuerdo. ¿Cuáles vamos a ver nosotros? No, pues nosotros vamos a ver este día máquinas de soporte vectorial. ¿Sí? ¿Qué es eso de máquinas de soporte vectorial? No, pues ya lo comento. Entonces aquí, en las filminas que siguen, está de alguna manera escrito lo que ya les comentaba, así todo lo que les he dicho. No, pues tenés ahí una colección de registros, vaya, una base de datos TIDI, ¿sí? Y entonces a un conjunto de variables las denominas como una subtabla X y tenés una variable atributo, fíjense, una variable cualitativa que es la variable clase, que la denominas como Y. De hecho, saben, esto que está aquí es muy importante a la hora que ustedes puedan hacer cosas que encuentren en la web, ¿sí? En todos estos blogs de R. Cómo hacer tu conjunto X de variables predictoras y cómo hacer como una matriz tu variable Y, que es la variable target. Si se fijan acá, okay, acá. Si solo seleccionas estos, ¿sí? Si solo seleccionas esto, esta es una matriz de dimensión 6 por 3. Solo esta matriz, mira. Vaya, ese es tu set de datos X que habla ahí. Sí, y ahora separas de esta variable, porque esta variable es la variable de clasificación, la variable objetivo. Si se fijan, esta siempre va a ser una matriz de dimensión 6 por 1. En este caso, 6 por 1. En general, n por 1. Aquí es de dimensión n por 3. La tabla de datos es de dimensión n por, bueno, en este caso 6 por 4, ¿no? En general, n por p, digamos. Entonces, tu, tu matriz X de variables predictoras va a ser siempre de dimensión n por p menos 1. P menos 1 porque le quitaste una columna. Y la matriz Y, que está constituida por la variable target, la variable objetivo, es de dimensión n por 1, si solo tiene una columna. Y tiene los n individuos. Vale, de eso es lo que te está hablando ahí. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la clasificación? No, pues lo que ya les decía, encontrar un modelo, una función, para predecir la clase a la que pertenecería cada registro. Entonces, el individuo nuevo, tú conoces la info de reembolso, de soltero, de ingresos, pero esta no la conoces. Esa es la que vas a predecir, ¿sí?
Ok, y aquí les hablo del conjunto de pruebas, ok, ya hablé sobre eso. Aquí un poquito ya más formal, dada una base de datos de T sub 1, T sub n, en individuos, de tuplas o registro, individuo, eh, y un conjunto de clases, C igual a C sub 1, C sub m. En este caso, las clases que teníamos acá solo son dos. Sí, no. Fraude, sí, no. Alguien le puede escribir ahí dudoso, dudoso. Dudoso a lo mejor puede ser que lo analices aparte, ¿no? Y mires. Pero bueno, en este caso solo hay dos clases. Sí, sí y no. Entonces, en ese caso, el C solo está compuesto de C sub 1, C sub 2. En este caso, M clases. Entonces, el problema de clasificación a nivel matemático es que tú encuentres una función f que va del conjunto de personas y de tu base de datos al conjunto C, al conjunto de clases de la variable objetivo. De tal manera que cada individuo le asignes una clase. Entonces, por aquí está Walter Otoniel. Sí, tienes toda esta info, esta la desconoces, pero nada, me clasificó como no fraudulento. Va, no, nunca he hecho fraude. Sí, ahí está todo, ¿verdad? Ahí está todo el registro de lo que uno devenga, ¿no? O sea, ya está, no hay tal. Entonces, tú tienes luego que esa función f es el método. Entonces, nada, todo mundo ha escuchado hablar ahí de redes neuronales. Y antes lo planteaban a las redes neuronales como la panacea, ¿verdad? Lo máximo. Son sumamente inestables. Sí, no son tan buenas. De todos modos, y además necesitan una alta capacidad computacional también, las redes neuronales. De todos modos, ahora o sea, hay algunos métodos que han mejorado mucho la parte del método de redes neuronales, ¿sí? Bueno, después esta F también puede ser un árbol de decisión, un modelo basado en análisis discriminante, una red bayesiana. Cuando hay un método que ese sí ya no lo vamos a mirar en este curso, que se llama Naive Bayes. Naive Bayes, ¿sí? Eh, es un método bastante bonito para hacer clasificación, que está basado obviamente en el famoso teorema de Bayes, ¿sí? Por alguien ahí que maneje cuestiones ahí un poco básicas de probabilidad, ¿sí? El teorema de Bayes. Y ya les digo, yo lo he aplicado en algunos casos y es el método con el que me he quedado. No, pues aquí está algún fichero de datos que les mandé a ustedes, ¿sí? Eh, Esto es obviamente de interés, ¿verdad? Para las entidades financieras. De todos modos, fíjense, aquí me sonó el pinganillo. Ah, ok. Alguien se quiere unir. Muy bien. Nada, listo. Fíjense esta situación. Fíjense esta situación real, ¿verdad? Ustedes no me van a dejar mentir. ¿Por qué las entidades financieras, algunas entidades financieras, les marcan a ustedes, bueno, a nosotros, nos marcan y nos dicen que nos tienen un crédito preaprobado? ¿Por qué? O sea, no sé, sí, no sé, en general, vaya, puedo saber casos particulares. Yo he dado algunos cursos de capacitación sobre minería de datos e incluso sobre series de tiempo para alguna entidad financiera de aquí del país. Bueno, de hecho, la más grande, vaya. Entonces, pero en general no sé, ¿verdad? Cómo lo hagan las entidades financieras. Pero bueno, a través eh, de algún proceso sistematizado o no, o ahí con alguna bolita de cristal, a nosotros nos llaman y nos dicen, no, mire, te tengo un crédito preaprobado. Nada de tanto, ¿verdad? ¿Quieres tener pisto? A ver, vení, tráelo, ¿no? Pero ¿por qué nos están ofreciendo dinero? O sea, no es que se lo ofrezcan a todo mundo, ¿verdad? No, pues, si no todo mundo fuéramos, es decir,
cuando piensen en eso, no piensen solamente en nuestras realidades propias, ¿verdad? Podemos tener otro nivel de equilibrio, ¿no? Económico, pero piensen en general en todas las personas. Si imagínense que a todas las personas les llamaran de una entidad financiera, no, pues te hemos seleccionado porque puedes tener este crédito de tanto, no, pues van. No, pero le llaman, no es que le llamen a todos, a eso quiero llegar, le llaman a los que ellos piensan que son buenos pagadores, vaya, punto. Sí, sí me explico, chicos. Y cuando yo digo esto en las clases en vivo, ahí presenciales, no, pues les da risa, me gusta ver ahí las caras sonrientes, sí, de que están de acuerdo con lo que digo. Sí, le llaman a los buenos pagadores. Entonces, si a ti te llaman es que ya fuiste clasificado, insisto, no sé con qué proceso, ¿verdad? Con algún proceso que ellos manejen. Ok, ¿alguien quiere entrar? Muy bien. Con algún proceso. ¿A quiénes le llaman? Insisto, a los buenos pagadores. Imagínense que ellos procesan la información de Juan Pérez y les sale que con los métodos que ellos, insisto, implementen, les sale que es mal pagador. Es mal pagador. ¿Creen ustedes que le van a llamar y le van a decir, mira, tenés preaprobado este crédito? Es obvio, ¿no? ¿Verdad? Entonces, este es un problema de interés, sí, de interés. Y ustedes, si tienen ahí pues familiares mayores que ustedes o de edad, pregunten cómo era antes para ir a solicitar un crédito. Es decir, yo me acuerdo en mis años mozos que estaba recién venido a la UES estudiando y entonces yo me acuerdo que con quien vivía, una hermana mía, no, pues necesitaba hacer un crédito, ¿verdad? Y al final fue clasificada ahí como buen pagador, ¿verdad? Pero estamos hablando de 15 días, ¿verdad? A los 15 días le avisaron que sí, ¿verdad? A los 15 días. Ahora no, ¿verdad? Pero ahora no, tienen toda tu info. Hay empresas que se dedican a vender tu info. Cada vez que tú haces algún trámite financiero, te dicen que dejen autorización para compartir tus datos, ¿verdad? Sí, todos tus datos. Y tú firmaste así, ¿verdad? No, pues ahí están vendiendo tu información. Sí, y no es poco dinero el que se mueve ahí, ¿verdad? Con la venta de tu información, incluso tu simple correo electrónico. Saben, a este correo electrónico que yo les he dado, por ejemplo, ahí que escribo ahí en la filmina, Walter Otto, gmail.com, a ese, a veces me escriben o me mandan correo instituciones que yo en mi vida he tenido nada que ver, sí. Sí. Y yo me sorprendo, ¿no? De saber quién les vendió mi información, ¿verdad? ¿Cómo les digo? A veces no es que sea tan sano que te caigan correos, ¿no? Vaya, en lo personal bueno, de hecho dirijo un poco ahí la parte de toda la unidad de distancia en nuestra facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas, y son unos pocos correos que a veces que tengo saben, que contestar y todo eso. Pero a lo que voy es, ¿por qué te envían estas entidades eh, correos ofreciéndote sus productos, ¿no? Porque vendieron tu info. Entonces, volviendo al tema, sí, específico, tú quieres clasificar a las personas en una entidad financiera si te va a pagar o no te va a pagar. Entonces, y ese es un problema muy gordo, ¿no? ¿Sí? Es un problema trascendental, porque imagínense si ustedes le dan, sí, aquí, bueno, aquí estaba la tabla testing, y luego está los nuevos individuos. Entonces, los nuevos individuos, las entidades conocen toda esta información con el modelo que ellos testearon aquí y le dieron su beneplácito, dijeron que estaban de acuerdo, vienen y clasifican a la persona como buen pagador o mal pagador. Fíjense aquí un poco lo que sucede. ¿Qué tal si a una persona
que no es buen pagador, es decir, que es mal pagador, es decir, le dan el crédito. No es que al primer mes no le vaya a pagar, ¿verdad? No, pues como yo alguna vez lo planteo, no, les paga ahí los primeros 5 meses, ¿verdad? Tranquilo, los primeros 5 meses, ¿sí? Y entonces, y de repente ya no pagó, ¿verdad? Pero, pero tu modelo dijo que era buen pagador. ¿Y qué pasó ahí después de 6 meses, 7 meses? Y ya lo comienzan a andar buscando, llamando, bueno, las llamadas, ¿verdad? Entonces, pensé, todos hemos tenido alguna experiencia por A o B razones, ¿verdad? Con las tarjetas de crédito, ¿verdad? Y ahí nos comienzan a llamar, insisto, por las razones que sean. Y créanme, con una entidad financiera yo tuve un problema muy fuerte. O sea, de hecho, el mes pasado, ¿va? No, yo creo que no querían que les pagara, ¿va? Y encima me estaban llamando. Y sí, fue una experiencia un poco desagradable para mí, ¿no? Pero al nivel estricto que yo intento manejar eso. Pero entonces, tú no sos mal pagador, ¿sí? Tú no sos mal pagador, pero el modelo te clasificó como mal pagador. ¿Cuál es el problema ahí? No, pues la entidad financiera pierde un cliente, pierde un muy buen cliente, ¿sí? Entonces, si te clasifica como buen pagador y a los 5 meses resultas mal pagador, entonces el modelo se equivocó contigo. Sí, no le avisó ahí a la entidad, ¿verdad? Que eres mal pagador realmente. Entonces, alguien puede decir, maestro, ¿y más o menos, cómo se descubriría eso? Simple, imagínense que tienen una variable aquí, que por lo general ellos manejan toda la info, ¿no? ¿Ha tenido créditos anteriores? Sí. ¿Ha pagado unos créditos anteriores? Sí. ¿Cuántos meses duró su crédito anterior? No, pues vaya, 18 meses. ¿Cuántos meses pagó consecutivamente de manera normal? No, pues 7 meses, ¿no? Ahí después ya lo anduvieron buscando, pero siguió pagando. Fíjense, toda esa info, lo que les he insistido, mientras más variables tengas, mejor describís al individuo, ¿sí? Ahora, no puedes caer luego en la sobredimensión, ¿verdad? Ya abordamos eso. Entonces aquí claramente está sobre los nuevos individuos el problema del riesgo crediticio. Ahí al año te vas a enterar, ¿verdad? A los 2 años te vas a enterar que se equivocó tu modelo, porque el tipo sacó un crédito para 4 años y a los 2 años dejó de pagar, ¿sí? Entonces, esos son los problemas que tenés que resolver en la vida real. Fíjate, o sea, es lo que quiero que le pongan interés y le den valor es que esto es real. Esto es real. O sea, esto no es un teorema ahí de qué, de análisis matemático en lo que no hayamos que cómo aplicarlo en la vida real, vaya. Esto es real, ¿sí? Entonces, sobre los nuevos individuos, tú predecís si serán o no buenos pagadores. Y allá a los 3 años te vas a enterar si te equivocaste o no, ¿verdad? Y ya no lo puedes corregir. ¿No? Miren el nivel del problema. Ok, entremos entonces ya en materia. Fíjense, esto es todo la filosofía de trabajo de aprendizaje supervisado. ¿Por qué es aprendizaje supervisado? Porque a priori tú ya tienes la clasificación que quieres hacer. Si ya quieres clasificar a las personas como fraudulentos o no fraudulentos, a priori. Y en el aprendizaje no supervisado que vimos, no teníamos ninguna variable de clasificación. Hacíamos agrupamientos, pero las personas se agrupaban de acuerdo a la información que compartían o que tenían en común, vaya. Acuérdense, lo que tienen en común. Entonces, cuando haces aprendizaje no supervisado, agrupas a las personas a partir de las características comunes. Cuando haces aprendizaje supervisado, clasificas a las personas de acuerdo a una variable objetivo que tenés previamente definida. Vale, chicos.
Entonces las máquinas de soporte vectorial, Support Vector Machine, lo que hacen es que tratan de encontrar un hiperplano que separe a las clases con el mayor margen posible. Vaya, en el caso de los fraudulentos, no fraudulentos. No, pues aquí están los no fraudulentos y aquí están los fraudulentos. Sí, y aparte están bien separados. Entonces, cuando digo de un hiperplano, fíjense que aquí estoy en dos dimensiones, en 2D. Un hiperplano en 2D es una línea recta, sí, es una línea recta. En 3D, ¿qué es un hiperplano? No, pues un plano así a seca, ¿verdad? Ahí sí, pongan ustedes una página del cuaderno, una página de papel bond, eso es un plano. En el espacio, ¿no? Nuestro espacio es 3D, ¿verdad? R3. En R4 ya no podemos dibujar, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿por qué se denominan máquinas de soporte vectorial? Vamos a hacer un poco ahí el análisis desde el punto de vista 2D y 3D para entender la parte de la geometría, ¿verdad? Para poder, para poder graficar. No, pues hay un cursito ¿de qué? De álgebra lineal, ¿verdad? Sí, álgebra lineal uno incluso. Rectas y planos en el espacio, ¿verdad? O vectores en Rn, vaya, en general. No, pues aquí está el caso en R3. Sí, aquí tenés el vector x sub 0, y sub 0, z sub 0 y el vector x, y, z que está sobre este plano. Y aquí lo puedes dibujar, ¿sí? Y este vector, que es un vector perpendicular a todos los vectores que estén sobre este plano, que se le llama el vector normal, ¿sí? Que es perpendicular al plano. Y ese, para formar la ecuación del plano, pues le llamas el vector director, ¿verdad? Ah, ya, no, si no se ubican, no se preocupen. Miremoslo en la perspectiva de 2D. En 2D, tú quieres separar a estas personas de estas personas, porque estas personas son las buenas. ¿Las buenas en qué? Los buenos pagadores. Sí, insisto que es un problema que está demasiado banalizado, ¿verdad? Porque apenas en este caso dirías que solo tienes dos variables predictoras. Sí, estás en 2D. Y entonces estas personas son los malos pagadores. Entonces un hiperplano pues es una línea recta en 2D. Nada, pues todo el mundo sabe la ecuación de una línea recta, ¿no? Sí, la ecuación de una línea recta, y igual a mx más b, ¿vea? Y y igual a mx más b. Y aquí wx más b igual cero. De acuerdo, acuérdense que ese b es el intersecto con el eje y. No, pues cuando decís que, que separe a las clases con mayor margen posible, entonces le pones un margen a ese hiperplano. En este caso, por ejemplo, le hemos puesto en 2D, que sumándole 1 a la ecuación de esta recta y restándole 1. Claramente son rectas que tienen la misma pendiente, por lo tanto son rectas paralelas, ¿sí? De hecho, siempre van a ser hiperplanos paralelos. ¿Ok? Entonces, fíjense que cuando tomaste este margen, cuando tomaste este margen, las clases de los buenos pagadores con la clase de los malos pagadores te quedó muy bien separada. Sin embargo, tenés aquí un caso interesante. ¿Sí? Estos vectores, XA, XB, XC, son vectores que de alguna manera están dentro de esta banda. Entonces la banda es la que te separa los buenos de los malos, pero entonces estos que son, esos no son ni buenos ni malos. Esos son los que les vamos a llamar los vectores de soporte. Los vectores de soporte, en el sentido que es donde se soporta el margen de separación de las clases, ¿sí? Lo ideal sería que no hubiera nadie aquí, en esta banda. Un ejemplo de esto, quizás no puede, para alguien en estos tiempos podría ser de mal gusto, es por ejemplo el muro de Berlín.
sí, un poco sí, podemos leer ahí en San Google. El muro de Berlín, ¿saben? Según está escrito, de todos modos, para todo lo que uno lee y no lo vivió, hay que tener fe, ¿verdad? Ya, ya, ya digo. Ya saber si Euclides existió, si Pitágoras, ¿verdad? Ya, hay que tener fe. Pero bueno, el muro de Berlín, a ambos lados de la Alemania oriental, occidental, no, pues tenían ahí un margen, ¿verdad? ¿Sí? Tenían un margen de confianza que no podían cruzar, un margen de seguridad, ¿verdad? Una zona de seguridad, o sea, a ambos lados. No recuerdo cuántos metros eran ahí, miren en San Google. Pero entonces en esa zona de seguridad nadie podía entrar, nadie podía estar ahí, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, y eso es un poco lo análogo a lo que hacen las máquinas de soporte vectorial. Te separan las clases. Sí, aquí lo estamos explicando desde un punto de vista de que tu variable objetivo solo tiene dos clases. Solo tiene dos clases, pero ya luego se puede generalizar. Profesor, Digamos, entonces los tipos que caerían en esa franja serían como, digamos, unos como tipo gris, que no se sabe si son o no buenos pagadores. ¿Cómo se cabal, tratarían esos modelos? pero Perdón, ¿cómo se tratarían los individuos? en este caso estás en la construcción del modelo. Cuando tú pases el modelo a nuevos individuos, tu modelo debe de ser capaz de clasificártelos como buenos o como malos pagadores. Vaya, si estuviéramos hablando del scoring de crédito, del riesgo crediticio. Entonces, esto de que estos vectores no los clasificas ni como malos ni como buenos, estos vectores de soporte, es cuando tú estás entrenando el modelo, cuando tú estás creando el modelo, ¿sí? Entonces, para crear el modelo, tú sacrificas a estos vectores, en este caso serían, un fichero de datos serían individuos, y a esos individuos no los clasificas dentro del modelo de entrenamiento ni como malos ni como buenos. Simplemente te sirvieron como soporte para clasificar a los demás. Y ya entonces separaste a los demás individuos, ya como buenos y como malos, sacrificando esta info. Ahora bien, ¿cuál es el problema ahí? El problema es ideal, ¿verdad? Tú no quisieras a nadie aquí, en esta banda de confianza, en esta banda de seguridad. Si tú lograras eso, tu problema es linealmente separable. Entonces es linealmente separable, es un problema bastante trivial, porque las personas tú las puedes clasificar como malas y como buenas, sin más ni más. Estoy hablando en el modelo de entrenamiento, ¿verdad? Mientras más vectores tengas de soporte, que más adelante aparece una filmina, mientras más vectores tengas de soporte aquí, es decir, que no los puedes clasificar ni como malos ni como buenos, tu modelo se vuelve más débil. ¿Por qué se vuelve más débil o en qué sentido se vuelve más débil? Todas las personas, fíjate bien en esto, todas las personas o individuos nuevos a los que tú les pases el modelo, sí, y tengan, obviamente no van a tener la misma info, ¿verdad? Y tengan una información en las variables predictoras bastante parecida a estos vectores que están aquí como vectores de soporte, el modelo te los va a clasificar de alguna manera, malos o buenos, no te los va a dejar ahí como dudosos. Sin embargo, tu modelo es débil, es decir, es probable que se equivoque y mucho con la clasificación de ese tipo de personas. ¿De acuerdo? Ya, más aquí, ah, aquí creo que debe de haber una figurita. Sí, mira esto. Aquí está la figura. Mira todo este montón de individuos aquí que están dentro de la banda de confianza. ¿Sí? El margen de soporte débil. Tú permites un montón de personas aquí que son vectores de soporte que en tu modelo de entrenamiento, estas personas, acuérdate que en el modelo de entrenamiento tienes toda la info. ¿No? Chicos, no pierdan de vista esta imagen. En tu modelo de entrenamiento tienes toda la información.
completa, ¿sí? De las personas, sobre las variables predictoras y sobre su variable target. O sea, esto es conocido aquí. Y en la tabla de aprendizaje de prueba que haces, no, pues en la tabla de prueba aplicas el modelo y comparás. Comparás con la variable real, ¿verdad? Entonces a esta persona le aplicaste el modelo y te lo clasificó el modelo como fraude. No, como no fraudulento. Ah, entonces coincidió con la variable real. Le aplicas el modelo a esta persona, ¿sí? Y el modelo te lo clasificó como no fraudulento. Ah, entonces coincidió. Le aplicas el modelo a esta persona y te lo clasificó como sí fraudulento. Ah, entonces el modelo aquí se equivocó. Entonces tú quisieras encontrar un modelo que en la tabla de testing a todos te lo clasificara correctamente, ¿va? Pero nunca vas a encontrar eso. Y ahí aparece la manera como se evalúan estos modelos de aprendizaje supervisado, que es algo que se llama la matriz de error o la matriz de confusión, ¿sí? Confusion matrix, ¿de acuerdo? Entonces, no es que el modelo te vaya a clasificar a las personas como dudosas, el modelo te las clasifica, pero mientras más personas tengas, perdonen que vaya deprisa aquí, ¿sí? Mientras más personas tengas en esta banda de confianza, tu modelo es más débil, tu modelo es más débil, ¿de acuerdo? En ese caso, la matriz de confusión me daría la pauta para saber si esa cantidad de individuos en esa zona es tolerable o no. O sea, me diría qué tan Efectivamente, fuerte es. efectivamente es lo que vamos a mirar Ok. a la hora de evaluar el modelo a partir de la matriz de confusión y algo que se llama la curva ROC, que Ok, es un método gráfico, ok, ¿sí? gracias. Es genial. Entonces, nada, chicos, aquí está un poco ya el problema matemático, ¿sí? Usas algo que se llama la función discriminante lineal, porque tú estás buscando separar el problema de manera lineal. No, pues aquí está y igual a w de x más b. No, pues la ecuación de una recta en el plano, ¿no? ¿Sí? La pendiente y todo eso. Nosotros estamos hablando a nivel de hiperplano, ¿verdad? Estamos hablando en Rn, ¿verdad? En Rn, aquí apenas tener dos variables. Tres variables R3, cuatro variables R4, así sucesivamente, P variables RP. Entonces, miren, se busca un hiperplano en el espacio de las variables. Ah, de hecho no es RP, en el espacio de las variables, ¿sí? Acuérdense que aquí, miren, vamos a volver a las variables están en este caso en Rn. Los individuos viven en RP, ¿sí? Porque P es el número de variables, N el número de individuos, ¿de acuerdo? Ok, entonces, N es el vector normal del hiperplano. Entonces, N lo puedes ver como hay un poco el vector normal a esta recta, ¿no? Sí, un poquito ahí de mate 1, ¿no? No, pues, buscas el recíproco negativo de, de la pendiente, ¿no? Sí. Aquí porque lo han vuelto unitario, ¿no? Y además aquí están hablando en términos de vectores, ¿de acuerdo? Ahí un poco cambia eso, el sentido que ustedes puedan tener sobre valores reales aquí, ¿verdad? De la pendiente, porque aquí están hablando a nivel de vector. Esta es la norma de este vector W. De acuerdo, entonces, n es el vector normal del hiperplano, n lo puedes escribir como un vector unitario, W partido por su norma. Cuando digo un vector unitario es que su longitud es 1. ¿Cómo clasificar estos puntos mediante una función discriminante lineal, reduciendo al mínimo el error? No, pues fíjense que aquí está un ejemplo en el que se vislumbra que tu problema es linealmente separable. Cuando digo linealmente separable es que lo puedes separar a través de un hiperplano, ¿verdad? En este caso de una línea recta en 2D. En R3 a través de un plano. En R4 ya se le llama hiperplano y ya no lo puedes ni dibujar, ¿verdad?
Entonces el problema es que podría existir una cantidad infinita de posibles hiperplanos. Va, miren, todos estos te los separa linealmente, miren. ¿Cuál de esos nos quedamos? ¿Sí? Entonces, cuál es el mejor? De acuerdo. Entonces el mejor es el que este margen, ¿sí? Este margen sea lo más ancho posible. ¿Sí? Entonces la función discriminante lineal con máximo margen es la mejor. Sí, ¿por qué máximo margen? No, pues porque tú puedes meter la mano aquí sin ningún problema como están muy bien separados, no te vas a equivocar, ¿verdad? Entre los malos con los buenos. ¿Sí? Entonces, ¿por qué es la mejor la que tenga mayor margen? La banda que tenga mayor margen, ¿no? Pues en general es resistente a los valores atípicos, que en cualquier base de datos vas a tener valores atípicos, ¿sí? Es lo normal. Y entonces la probabilidad de que te equivoques es mínima. Si tú rebajas la probabilidad de equivocarte en la clasificación, ¿verdad? ¿Sí? Ah, ¿cómo se formula el problema y cómo se resuelve, mejor dicho, a través de la idea de máquinas de soporte vectorial? ¿No? Pues supongamos que tenemos un problema de clasificación donde la variable a predecir es binaria, de tu variable objetivo, tu variable target, y que tenemos n casos de entrenamiento, es decir, n individuos. Entonces tenés para la persona iésima, este xy no es solo un número real, este es un vectorcito, ¿verdad? Y y sub i sí es la clase. Entonces, por ejemplo, acá, perdonen que haga eso, dirá rápido. Este es el xy, ¿ve? Todo esto. El vectorcito no casado 100 kilos. Y el y2, este es el y2, vea. El x2, perdón. El x2 es el vector constituido por no, coma, casado, coma, 100 kilos. Y el y2 es no hizo fraude. Vale. Entonces XY son los predictores, ya, lo que les estaba explicando. Y sub i es la clase a predecir. Vamos a asumir, como es un problema binario, que y sub i pertenece a -1 y 1. ¿Sí? Y eso, el -1 denota el no y el 1 denota el sí. No, pues en este caso, lineal, en 2D, la frontera de decisión la ecuación de la recta la puedes escribir como wx más b igual 0. Donde W y B son los parámetros que tú debes de buscar, los parámetros del modelo. ¿Sí? En 2D puedes escribir el problema a nivel vectorial. Aquí está el vectorcito x1, aquí está el vectorcito x2, ¿sí? Que son los vectores de soporte. Este es el vector x1 menos x2. Sí, fíjense que va para acá. Acuérdense que los vectores tienen longitud y dirección. El vectorcito que viene hacia acá ya no es el mismo, ¿verdad? No es lo mismo ir que venir, vaya. Y entonces, si se fijan, aquí están las bandas de confianza, ¿no? Aquí idealmente le pusieron -1 y +1, ¿vale? Que pues, digo +1 aquí de este lado, ¿verdad? Cuando pasan del otro lado te queda -1. No, pues entonces, si se fijan, estoy usando apenas dos vectores de soporte, idealmente. Y luego las clases me quedaron completamente separadas, ¿de acuerdo? ¿Cómo resolves el problema matemáticamente? Sí, no voy a procurar hacer esto de manera exhaustiva, ¿verdad? Sí, ni de cerca, ¿no? Pero que ustedes tengan una idea, ¿sí? Y en todos los métodos que miremos, que tengan una idea. Ok, W es perpendicular a la frontera de decisión. Sí, este es el vector W. Sí, va, el vector normal que le llaman a veces en 2D, ¿vale? Sí, el vector normal. Tú quieres la banda con mayor margen. Eso quieres, la banda con mayor margen. No, pues entonces tú debes de resolver si que quieres encontrar un vector W que te maximice esa banda de confianza o esa banda de seguridad. Hay un teorema que dice que ese margen D, que le llamas D al margen,
sea, este margen D, ¿sí? Aquí está D, miren, esto es D, ¿sí? La longitud de esa banda. Entonces, no sé si alguien averiguó ahí cuántos metros consistía la banda de seguridad alrededor del muro de Berlín, a ambos lados. Ahí debe decir en San Google. Entonces, hay un teorema que dice que SD lo puedes calcular de la siguiente manera, como 2 veces, como 2 partido por la norma del vector W, ¿sí? Y entonces tú debes de maximizar esto, porque eso dice el problema, o sea, debes de maximizarlo. Entonces ya tienes un problema de maximización. Hay un cursito de cálculo 3, ¿verdad? Sí, un cursito ahí de cálculo en varias variables, vaya. Cálculo en varias variables. Chicos, esto es bastante matemático. Los problemas de optimización, vaya, de maximización o minimización, a veces los problemas directos no son fáciles de resolver. Es una costumbre generalizada, si ya digo. Estoy hablando solo a nivel de cálculo en varias variables, vaya. Si alguien lo quiere ver más complejo, no, pues ahí un buen curso de análisis convexo, que no es trivial, ¿sí? Por si me lo preguntan. Ahí a nivel ya de análisis convexo. No vamos a hablar de eso. Y apenas estamos hablando en RN, vaya. No, pues es usual que los problemas directos de maximización o minimización sean bastante difíciles de abordar. Y lo que se hace es trabajar el problema equivalente volviéndolo cuadrático. Volviéndolo cuadrático. ¿Por qué lo vuelven cuadráticos? Porque por lo general una ecuación cuadrática representa una parábola. Sí, o vaya, un paraboloide en R3 va. Sí, en R2 una parábola. Y una parábola que esté abierta para arriba, hacia arriba, tiene su mínimo en su vértice. Y una parábola, pues, no sé, quizás. Es que no puedo, ven, todas esas cosas yo las escribo cuando estoy en Zoom. Una pequeña pizarrita. ¿Dónde está la pizarra? Pizarra, va. Así rapidito. Voy a empezar una pizarra nueva. Enviar a todos. Va, ahí está, entendidos. Ahí está. No, pues lo que estaba diciendo, miren. No, sí, para que me entienda. No, vaya, aquí tienes una parábola. ¿Dónde sucede su mínimo? No, pues su mínimo es su vértice. La parábola está abierta hacia abajo. Si andas buscando un máximo, su máximo es su vértice. Ok, si estás trabajando en 3D, es un paraboloide, no, pues el mínimo de paraboloide es, es en su vértice, ¿no? Igual acá, si el paraboloide está abierto hacia abajo, su máximo es acá en su vértice. ¿De acuerdo? Y luego, pues, ya no puedes dibujar un paraboloide en R4, ¿verdad? Sí, un hiperparaboloide. ¿Sí? No, pues entonces, por eso es costumbre en acá en los problemas, ya digo, de optimización, que tú trabajes el problema cuadrático equivalente. Entonces, el problema cuadrático acá es maximizar esto es equivalente a minimizar la norma de W al cuadrado partido por 2. Y ahora este es un problema cuadrático, como muchos de ustedes o algunos de ustedes habrán visto en algún curso de cálculo en varias variables. Uno de los métodos usuales para resolver estos problemas se llama multiplicadores de Lagrange. Sí, entonces tienes un problema de programación cuadrática con restricciones lineales. ¿Sí? Entonces tú quieres minimizar en los vectores W, ¿sí? Sobre los vectores W, la norma de W al cuadrado partido por 2, esa expresión. ¿Sujeto a qué? A que y sub i por wx sub i más b sea mayor o igual que 1. Fíjense quién es esto. Acuérdense que esto es la ecuación de la frontera del hiperplano, vaya. Piensen en R2 de la recta, pues. ¿Y y sub i quién es? Acuérdense quién es x sub i. X sub i es el vectorcito predictor. ¿Y y sub i quién es? Y sub i es el valor de la clase.
Acuérdense que estamos diciendo ahora que y sub i solo vale menos 1 o 1. Y x sub i es el vectorcito predictor. ¿Sí? Vale. Entonces, sujeto a esto. ¿Vale? Para i igual 1, 2 hasta n, que son todos los individuos. Ok, si usas multiplicadores de Lagrange, tu problema te queda de la siguiente manera. Es la función de Lagrange, la ecuación de Lagrange, la norma de w al cuadrado partido por 2 menos esta suma. ¿Sí? Porque aquí la estás haciendo para todos estos n. ¿Y qué quieres encontrar? No, pues todos estos parámetros desconocidos, ¿verdad? Los lambda i y los w. Los lambdas, acuérdense que son los multiplicadores de Lagrange. No me voy a meter a eso, si no lo comprenden, no se preocupen. Pero ya digo, eso no es nada del otro mundo. Ya, en mate 3 lo voy a dar este ciclo. Vaya. En mate 3 para los chicos de física y de química. Ya, pero entonces si quieren abordar cuestiones de optimización a otro nivel, pues no. Un curso al máximo nivel de análisis convexo. Ya, eso ya no es trivial, ¿sí? Ya les digo. Ok, máquinas de soporte vectorial. ¿Qué pasa si en todo lo que hemos hecho hemos estado asumiendo que tu problema es linealmente separable? Es decir, que hay un hiperplano ahí que lo separa. No importa que pagues el precio de que hayan algunos vectores de soporte ahí, donde permitas algunas personas que no las clasifiques ni como malos ni como buenos. A pesar de que tu problema sea simple, ya van a ver unos dibujos aquí bien simples en 2D. Bueno, en una dimensión incluso. ¿Qué pasa si el problema no es linealmente separable? No es linealmente separable porque no importa los márgenes que uses, los márgenes de separación, siempre te quedan personas buenas y personas malas a ambos lados, de cualquier margen de separación. Es decir, en este caso, miren, en 2D, este problema no es linealmente separable. Y te quedaron ahí. Buenos y malos a ambos lados. Entonces este problema no es linealmente separable. Entonces por eso es que usas la idea del margen de soporte en débil, es decir, más vectores de soporte. ¿Qué son los vectores de soporte? Lo repito, personas que no son ni buenas ni malas, según el problema que estás abordando, ¿verdad? ¿Sí? Entonces el número de vectores de soporte entra a jugar cuando los datos no son linealmente separables. O sea, no existe un hiperplano que separe las dos clases en los datos, que te los separe de manera así exacta, ¿va? ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, el método trata entonces de encontrar un margen débil, lo cual quiere decir que permite que algunos puntos de ambas clases queden dentro del margen. Y lo que les decía, ¿no? Eso te vuelve tu modelo más débil. Miren, lo cual hace que el error aumente. ¿En qué se va a ver el error a la hora de predecir sobre individuos nuevos? Ahí con quien me preguntaba, ¿no? Todas las personas nuevas cuya información se parezca a los vectores que estás usando como soporte, ¿sí? Esas personas corres un alto riesgo de que te los clasifique de manera incorrecta. ¿Vale? Eso es todo. Pero te ves obligado a hacerlo porque de lo contrario no existiría un plano de separación. Y entonces tenés que pagar ahí un precio. De todos modos, en la vida real nada es 100% preciso, ¿no? O sea, no es cierto de que llegue un cliente ahí a una entidad financiera y este es con probabilidad 1. Cuando digo probabilidad 1, acuérdense que significa un evento seguro, ¿verdad? Un evento seguro. Entonces, con probabilidad 1 que te va a pagar, ¿verdad? Es decir, es un evento seguro que te va a pagar. No, todos tenemos ahí, sí, un porcentaje de incerteza, ¿no? Por mucha información que tengan sobre nosotros y por mucho que estemos clasificados como buenos pagadores o con un récord crediticio ahí alto, vaya, o bueno, excelente. Y fíjense que eso es real, ¿verdad? O sea,
de la vida real. Tienen toda la info de nosotros, ya les digo. Y además estamos bien clasificados, como les he venido diciendo durante todo el curso. Miren esto, en una dimensión, miren, estos datos son linealmente separables. Pues aquí está la frontera. En una dimensión, estos datos que están aquí, en una dimensión, ya no son separables, miren. No hay manera que los separes los malos de los buenos. ¿Sí? En una dimensión, imagínense ya en 20 dimensiones. ¿Cuál es la idea entonces de las máquinas de soporte vectorial? La idea del kernel, del núcleo. ¿Sí? Aquí aparece la idea del núcleo. ¿Sí? ¿Dónde está el núcleo? Bueno, ya va a aparecer. ¿Cuál es la idea? Miren estos datos en una dimensión no son linealmente separables. Pero estos mismos datos, miren, si los envío a dos dimensiones, miren, ya los envié como si fuera una parábola, miren. Sí son linealmente separables, miren, en R2. ¿Cuál es la idea entonces? La idea es que encontrés una función que estos datos que están en una dimensión te los envíe a dos dimensiones y si te fijas en dos dimensiones son linealmente separables. Pum, aquí está. Esa es la idea. Y ya se van, fíjense que con esto alguien que sepa bastante, sí, la verdad bastante de nivel computacional y también un poco ahí de lógica matemática, ya se puede enterar por qué es que es pesado máquinas de soporte vectorial. Porque realmente estás enviando los individuos que tenés en una dimensión n, los estás enviando siempre a otras dimensiones mayores, a mayores dimensiones. Entonces este problema aquí en una dimensión no es linealmente separable, pero si lo envías a dos dimensiones con alguna función, sí es linealmente separable. Aquí está, miren, en 2D, aquí pasa el hiperplano. Y ya lo separó los malos de los buenos. Algo más complejo. Algo más complejo en 2D, imagínense. Y es complejo en 2D. Piensen en R86, bueno, 86 variables ahí. No, pues miren, en 2D, miren, este problema no es linealmente separable. Le aplicas una función phi a ese conjunto de individuos, ¿sí? Los mandas al espacio 3D a través de phi de x. ¿Sí? ¿Quién es phi? A saber, ¿verdad? Dios sabrá. Sí, miren, en 3D es linealmente separable. Aquí sí ya, este es el plano, miren, lo que todos conocemos como plano, ¿verdad? En 3D. Vaya, este es el plano, en este caso, pues, hiperplano en 3D, que te separa los individuos en malos y buenos. Esto, chicos, es lo trascendental, miren, de máquinas de soporte vectorial en lo referente al núcleo. Y nosotros vamos a ver ahorita en Rattler diferentes núcleos, ¿sí? Vaya, esta es la idea, que en una dimensión menor tu problema no sea separable, pero en otra dimensión sí sea linealmente separable. Y si no es linealmente separable, que al menos pueda existir algún margen de soporte débil que te lo vuelva separable en otra dimensión, siempre en una dimensión mayor, vea. Y ese es el problema computacional con software vector machine y con máquinas de soporte vectorial, que puede hacer que la dimensión a donde te los esté mandando sea muy alta. O sea, ya es alta la dimensión de los datos y te los envía a otra dimensión más alta, entonces brutal, brutal. Sí, nada, pues aquí están otros dibujos, ustedes lo pueden ver. Sí, el truco del núcleo. ¿Sí? Kernel Drive. La función de transformación del espacio vectorial pueden ser vistas como un producto punto. ¿Sí? Un producto punto es un producto interno. ¿De acuerdo? Ahí están algunos ejemplos. Aquí están algunos ejemplos de funciones del núcleo que se usan. Vale, no nos vamos a meter mucho a eso. Ok. Support Vector Machine en Railroad. Burrátale, bueno. Vamos a abrir
la sesión de R y vamos a invocar Rattle. Library, Rattle, trailer. Ya lo invocan, fíjense, primero lo invocan con library y luego les dice que para que se agite, ¿sí?, la interfaz gráfica del paquete Rattle, debes escribir Rattle, paréntesis vacío y enter. Ya. Ok, esta es la interfaz gráfica del paquete Rattle. Solo chicos, decirles algo, ¿verdad? Esto sí que ya necesitas algún cursito previo de programación en R, aunque sea a nivel básico, ¿sí? Para hacerlo en el, en el RStudio, a través de algún código, de código R, ¿sí? A través de un script o de, a través de un script o de algún fichero Armarkdown, o un documento Armarkdown, ¿de acuerdo? No, pues entonces esta es la interfaz gráfica, ¿sí? Ok, vamos a tomar unos 2 minutos de descanso. Necesito descansar, descansar la garganta, en serio, tomar agua. Les voy a subir ahorita, si pueden aperturar su cámara, voy a dejar de presentar. Si pueden aperturar su cámara y les voy a subir el link de, el link de su asistencia. A ver, ¿dónde lo tengo? Hola Otto. Hola, dime. Hola. Mira, una consulta. Yo cuando cargo la librería Rattle y le doy con los dos paréntesis, me dice que instale el paquete RGTK2. Decirle que sí, No me deja abrir la interfaz. decirle que sí y lo vuelves a reiniciar, pero eso se los dije hace mucho. Y está ahí en el archivo Word que envié de la manera para instalar el paquete Rattle. Sí, les va a aparecer eso de que necesites el paquete RGTK2. Lo ideal sería que lo hubieran hecho justamente cuando lo hicieron la primera vez. Yo creo que después ya falla. De hecho, saben que lo ideal si no lo hicieron la primera vez es que vuelvan a desinstalar R y lo vuelvan a instalar. Y a la primera vez que les aparezca eso, de que necesitan ese paquete RGTK2, le digan que sí. Sí, sí, como les decía, ahí los que puedan aperturar su cámara. Si andaba buscando aquí el link. Ah, ok, ¿dónde está el link de clases? Bueno, ahorita se los paso. Ah, ok. Estaba en otro lado. Estaba en otro correo. Estaba en el correo de la UCA. Sí, ahorita se los paso. Ok, asistencia, 12 de febrero. Listo. Ok. Nada, está ahí. Nada, muy bien. Ok, no olviden darse de alta. Si no, ahí Paola no les va a dar el certificado. De verdad. Ok. ah,
Ok, listo. Pueden apagar sus cámaras, los que la aperturaron, gracias. Yo voy a levantarme un minuto, sí, unos 2 minutos, en lo que ustedes se dan de alta. Ok, listo. Vamos a continuar. Ahí espero que todos se hayan dado de alta. Sí. Ok, continuamos. Voy a presentar. Ok, toda mi pantalla. Compartir. Listo. Ok. Ok, entonces estamos aquí. Si me siguen, me dan feedback. Esta es la interfaz gráfica del paquete Rattle. Sí. Ya les digo, cuando ya haces aprendizaje supervisado ya a un nivel no aficionado,
no, pues ya casi que no la usas, vaya, sí, lo haces ya todo en el RStudio, sí. Ok, sí, necesito que estén todos aquí, ¿no? Porque vamos a comenzar ya en lo de analizar ahí todo, la carga de datos en Rattle, sí, la filosofía de partición de tu tabla en entrenamiento, validación y prueba, o solamente en entrenamiento y prueba, ¿sí? Entonces, miren, aquí dice partición, especificar el modo en el que se debe hacerse la partición. Uno o dos de los números separados por pleca creará un conjunto de datos de entrenamiento y prueba. Tres números separados con pleca creará un conjunto de datos de entrenamiento, validación y prueba. En ese orden, ¿sí? Los números son porcentajes y deben de sumar 100, ¿vale? Ok, ¿cómo vamos a cargar los datos? Ahorita no tengo ningún fichero de datos eh, activo, entonces me aparece como ninguno, ¿sí? Ok, me voy a archivo. Si se fijan, automáticamente me abre ahí alguna ventana. Yo los tengo en mi escritorio. Ustedes deben de buscarlo donde tienen los que les envié. Vamos a abrir alguno de los que les envié ayer. Vale, ok, yo los tengo en RData. Y vamos a abrir uno que se llama Scoring the Credit. Scoring the Credit. Sí. Eh, ok, si se fijan, solo tengo un fichero que se llama Scoring the Credit. Ok, le doy a abrir. Si se fijan ahí es como que ya lo haya abierto, pero realmente no está abierto. Entonces hay que mirar el separador de campo. Sí, el separador de campo, en ese caso, ok, tengo que ir a RData, Scoring de crédito, siempre ábranlo ahí con log de notas. Sí, para que lo puedan mirar, el separador de campo es coma, el separador decimal por fuerza tiene que ser punto, aunque no haya ninguna variable cuantitativa eh, que tenga decimales, ¿no? Pero siempre hay que ponerlo. Ok, entonces aquí en Rattle le dices que el separador de campo es coma y el separador decimal es punto. Y además que tiene encabezado. Que tenga encabezado significa que las variables tienen nombre, ¿sí? Impago, cantidad de cheque, duración, historial de crédito, propósito, monto de crédito, ahorros, años en el empleo actual, tasa de la cuota, estado civil, fiador, años de residencia, propiedad, edad, forma de pago, vivienda, cantidad de créditos, tipo de trabajo. Va, miren, o sea, este es un problema multivariante, ¿sí? Es una tabla de datos multivariante que el personal, personas que dependen de su salario, el teléfono, si es extranjero o no, etcétera. No sé si creo que no les envié esta descripción de los datos, sí, la debo de tener por aquí. Sí, descripción de variables. No, aquí está la descripción de variables. Creo que no se los envié, ahí se los voy a compartir luego. Sí, aquí está toda la descripción de variables. El impago, 0, no, y 1, sí. La variable 1 cualitativa es cantidad de cheques. Y aquí está su clasificación y explicación. Vale de acuerdo a su codificación. Sí, miren que son variables codificadas. La variable 2, numérica es duración, duración en meses. Y el historial crediticio es la variable 3 y su codificación. Si no hay créditos tomados, todos los créditos pagados debidamente, todos los créditos de este banco pagados debidamente, créditos existentes, ya. Y luego nos llaman, ¿verdad? Sí, luego nos llaman que tenemos ahí aprobado un crédito ahí de $30,000, ¿no? Ok, bueno, no me voy a meter a eso porque ya, tengo una opinión, a lo mejor muy diferente de todo. Bueno, pero entonces todavía no he cargado mis datos. Separador, coma y decimal punto y tiene encabezado. Entonces le doy aquí en ejecutar. Vayan a ejecutar.
Miren, cuando le di a ejecutar, me leyó las variables. Y además me pone tipo de datos de entrada. Y miren, me pone aquí donde dice entrada. Eso entrada significa si las variables las está tomando como el conjunto de variables predictoras. Y en destino toma la variable objetivo, la variable a clasificar. Algunas veces te la carga automáticamente, otras veces no, es decir, en general no. Entonces aquí extranjero te la está poniendo como la variable destino, como la variable objetivo o la variable a clasificar, y no es esa. Entonces la quito y la variable objetivo o a clasificar para nosotros es impago. Entonces le doy clic acá y la pongo como destino. Vale. Pero eso no lo ha entendido Ratle. Entonces debo de darle ejecutar. No olviden eso. Bueno, ahora sí ya se los entendió. Miren, hasta desapareció la línea de selección. Ok, y aquí en partición, miren, automáticamente Ratle cuando te lo cargó, hizo esta partición. Miren, 70% de los datos te los dejó para entrenamiento, el 15% para validación y el 15% para prueba. ¿Cómo hizo eso? ¿Cómo hizo eso Ratle? No, pues automáticamente, sí, automáticamente ellos hicieron una selección. Voy a intentarlo abrir en Excel, a ver si me abre en Excel. Scoring de crédito, ok, está ahí. Scoring de crédito. Entonces, miren, ¿son cuántos individuos? Son bastantes, ¿no? Sí, son mil observaciones. Sí, de todas esas variables, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué les estaba diciendo? Les decía, ¿cómo hizo Ratle esta partición? No, pues, saben, aleatoriamente, Ratle extrajo de aquí, de esta base de datos, una cantidad del 70% de esta base de datos, no así secuencial, ¿verdad? No secuencial como estaba en la filmina, que les decía un poco incorrecto lo de la filmina porque estaba secuencial, lo de entrenamiento con, el, con lo de prueba. No, aleatoriamente. Eso en el RStudio solo lo haces con una simple extracción aleatoria y ya estuvo. Entonces aquí aleatoriamente te puso el 70% de estos 1000 individuos, te los dejó como tabla de entrenamiento, el 15% como validación y el 15% como prueba. No sabes quiénes, ¿sí? No sabes quiénes. Obviamente en el RStudio, si cuando haces la extracción de eso, sí lo puedes mirar. Algo les voy a contar de eso en la última clase, ¿sí? Cómo implementarlo un poco en el RStudio y comentarles algunas cosas de casos reales que he hecho, casos prácticos. Entonces, nosotros vamos a cambiar esta partición y le vamos a poner aquí 0 de validación y 30 de prueba. Así lo vamos a poner. ¿Por qué 70-30? Fíjense que es más o menos lo que se hace cuando se hace el muestreo aleatorio simple y que anda ahí por alrededor del 66%, 60% arriba. Pero chicos, hay que darle a ejecutar. Ahora ya se le dio a ejecutar. Entonces, internamente ya solo tenemos dos conjuntos de datos, el de entrenamiento y el de prueba. 70% entrenamiento y 30% prueba. Ahora nos vamos a ir acá donde dice modelo, ¿sí? Donde dice modelo. Y mire, aparecen todos los métodos que tiene Ratle. No es que sean todos los métodos existentes, pero los que dependen del paquete Ratle, de R. Tiene árboles de decisión, bosques aleatorios, el método de potenciación, el ADA boosting que le llaman. Tiene support vector machine, tiene regresión lineal, bueno, regresión en general, que puede ser regresión de Poisson, logística, Probit, etcétera, ¿no? Todos los métodos de regresión. Tiene lo que es una red neuronal, ¿vale? Las redes neuronales, ¿de acuerdo? Y nosotros hemos estado viendo support vector machine. Y aquí donde dice núcleo, es el truco del núcleo, ¿sí?
los núcleos que tiene automáticamente predefinido Support Vector Machine es el núcleo radial, el polinomial, lineal, hiperbólico, laplaciano, Bessel-ANOVA, Spanline. Sí, yo les digo, los núcleos que más funcionan o que sirven son el núcleo radial y el núcleo lineal. Y luego quizás un poco el polinomial. Saben, todos estos otros, en ningún problema que yo haya hecho, han ido bien. No digo que sean malos ni buenos. Tú no puedes decir en ciencia de datos, en análisis, en aprendizaje supervisado, no puedes decir que este método es malo ni que es bueno. Puede ser que en un fichero de datos un X método vaya bien y otro X método vaya mal. Y luego en otro fichero de datos cambie esa situación. Ok, entonces voy a venir aquí a las filminas. El doctor Graham Williams fue quien creó el paquete Rattler, ¿sí? Ok, aquí está un poco la historia de él. ¿Cómo vamos a evaluar la calidad del modelo predictivo? ¿Sí? Entonces lo vamos a hacer a partir de la matriz de confusión, ¿sí? Entonces la matriz de confusión la haces sobre la tabla de datos, sobre la tabla de datos de prueba, perdón, ¿sí? Entonces, miren, en la tabla de datos de prueba, aplicas el modelo a tu tabla de datos de prueba y clasificas, pero en tu tabla de datos de prueba ya conoces el valor real de tu variable objetivo, entonces comparás. Si este que es no en la vida real, el modelo te lo clasifica como no, entonces te lo está clasificando bien. Si este que es no, ¿sí? El modelo te lo clasifica que sí, ese es un falso positivo, ¿sí? Aquí porque no tengo un sí, suponiendo que este fuera así aquí. Si este fuera así y el modelo te lo clasifica como no, ese es un falso negativo, ¿vale? Eso, perdonen que vaya así tan rápido. Eso es lo que hace la matriz de confusión. Tú tienes el valor real y tú tienes la predicción. Entonces, si aquí en este que es negativo te lo puso negativo, está correcto. Pero si este que es negativo te lo puso positivo, este es un falso positivo. De hecho, miren esto. Esto se debería de hacer si tuviéramos los datos abiertos en todas las pruebas que están haciendo de COVID. ¿Vale? No sé, algunos de ustedes sabrán, yo estuve mucho en eso, haciendo predicciones, sobre todo en el 2020, en el 2021 un poco y le bajé. Estaba bastante cansado, en serio. No era trivial hacer la calibración de esos modelos de predicción, porque si no podía salir con predicciones ahí, pues que ni por cerca, ¿verdad? Y cuando dimos una conferencia de prensa en la UES, saben, la gente de TCS, incluso un mes después, porque dimos predicciones creo que esa vez para un mes, pero estuvimos haciendo eso a lo largo de todo el 2020. Pero esa vez incluso me acuerdo que después de un mes lo retomaron en las noticias. Miren, estas fueron las predicciones que dieron, miremos cómo fueron los casos reales. Ahí estaba la banda de confianza, fueron muy bien. Y terminé muy cansado de eso. No era fácil calibrar esos modelos, ¿sí? Eran cuestiones reales y había que hacer mucho entrenamiento y mucho testing, ¿sí? para que fueran bien. Entonces aquí, en este caso, si el valor real es positivo, ¿sí? Y te lo clasifica como positivo, entonces es un verdadero positivo. Pero si la predicción te lo clasifica como negativo, ese es un falso negativo. Vale, ya están todas aquí las maneras de hacerlo, ¿sí? Aquí está un caso real. Entonces, en los valores reales de mal pagador, tú realmente tienes, miren, tienes 1000, ¿sí? Y la predicción te clasificó 800 como mal pagador, y de los 1000 que tenías malos pagadores te clasificó 200 como buen pagador. O sea, estos 200 están mal clasificados, ¿sí? Entonces tiene un 80% de una clasificación positiva en la clase del mal pagador y un 20% de error en la clasificación de los malos pagadores. Si en buen pagador tuvieras 2000, ¿vale? 2000,
y de esos 2.500 te los clasifica como mal pagador, siendo buen pagador. Estos 500 son los falsos, ¿sí? Son los falsos malos pagadores, porque son buenos pagadores en la realidad. Este es el valor real. Entonces tienes en la predicción de los buenos pagadores un 75% realizado correctamente y un 25% realizado incorrectamente. Eso recibe un nombre, ¿sí? Que se llama la precisión. Entonces la precisión P de un modelo de predicción, ¿sí? Es la proporción del número total de predicciones que son correctas. Chicos, ¿qué sería lo ideal? Lo ideal sería que aquí hubieran 1.000, aquí 0, aquí hubiera 0 y aquí hubieran 2.000. Eso es lo ideal. Ningún modelo te va a hacer eso. ¿Ok? Ningún modelo. Entonces, las métricas de la matriz de confusión, esta se llama esta es eh, ¿cómo se llama? La precisión global del modelo. La precisión global del modelo. Sí, si se fijan, a ver, sí, estoy en lo correcto. A más B. Pero es que esto no es A más B, ¿saben? Este no es B. Aquí, por eso es que tengo la confusión. Este no es B, porfa, corrijan en sus filminas. Esto es D, ¿sí? Positivo, positivo. Es A más D. Y por eso me estaba perdiendo. Esta es la precisión global del modelo, pero esta B no es B, es D. Vale, corrijan, porfa. A más D. Entonces es A más D partido por todo, por A más B, por C más D. En el caso ideal, fíjense, que esto valiera 0, que el B vale 0 y que el C vale 0, entonces tú tienes A más D partido por A más D, porque B y C valen 0, y eso es 1. Entonces tienes 100% de precisión global. Vale, chicos, lo ven, porfa, arreglen esto es D. Y miren, aquí les pongo un warning. Cuidado, este índice a veces es engañoso y debe ser siempre analizado en relación a la dimensión de las clases. Aquí están las clases, miren. Sí, el valor real es que hizo fraude y el modelo te lo predijo. Ningún caso real de fraude. Todos no fraude. Y en la otra clase de no fraude, apenas te puso 3 en fraude y en no fraude 8 en 9,89. Entonces el índice de precisión global puede ser engañoso. Entonces lo debería analizar en relación a las dimensiones de las clases. Si en esta matriz de confusión la precisión global del modelo es del 98,9. Sin embargo, el modelo es tan malo que no detectó ningún fraude. Se equivoca al 100% en la clase de fraude, ¿vale? ¿Cómo hacemos eso en Ratle? Sí, para ir terminando. Entonces nosotros venimos y aquí les decía, donde dice modelo, elegimos Support Vector Machine. Vamos a elegir el núcleo radial. Cuando tú estás en un curso que se llama Método de Selección y Calibración de Modelos, y en ciencia de datos, en minería de datos, tú lo que haces es que si estás trabajando Support Vector Machine, corres todos estos núcleos, radial, polinomial, lineal, hiperbólico, Laplacian, Bessel, ANOVA, Spanline, y te quedas con el mejor núcleo. Yo voy a correr el núcleo radial ahorita. Sí, entonces le doy a ejecutar, ¿vale? Y miren lo que hizo. Número de vectores de soporte. Miren, ¿cuántos datos teníamos? Teníamos 1.000 datos, ¿no? Sí, 1.000 individuos. Y usó a 463, sí, como vectores de soporte. ¿Cómo creen que va a ser el modelo? Es un modelo muy débil. Está usando una gran cantidad de vectores de soporte. De acuerdo. Ok, ahí están los parámetros del modelo. No me voy a meter mucho a evaluar eso, a explicar eso, sino que me voy a ir a evaluar el modelo. Entonces, para evaluar el modelo, estamos hablando de la matriz de error, sí, de la matriz de confusión. Ok, le doy a ejecutar y me la presenta, miren. Sí, me la presenta. Me dice que el error global es del 21%.
decir que estoy hablando del 79% de precisión global del modelo. Alguien puede decir, es excelente. Sin embargo, cuando venís a ver la matriz de predicción, ¿sí? Acuérdense que el cero que era, ¿sí? El cero era mal pagador, ¿no? Ah, no, aquí deben de leerlo de manera contraria, miren, porque la variable se llama impago. Si cayó en impago, si es cero, es lo positivo. Si aquí hay que saber leer esto, sí. Porque la variable es impago, cero es no, no cayó en impago, uno es sí, sí cayó en impago, es decir, cero es positivo y uno es negativo. Vale. Ok, entonces, eh, el valor real de no impago es 202 y 8 que es, que es un falso impago, es decir, que te está diciendo que sí, sí cayó en impago, pero son falsos. Y el error en esa clase solo es del 3.8%, es decir, tiene una precisión esa clase del 97%. Sin embargo, los no impagos no te los detecta este modelo. Mira, el impago sí, que es uno, dice que tiene 57, que te los clasificó mal, miren. Sí, como no, como no impago, y que sí, sí caen en impago, es decir, te quedan debiendo. Y apenas 33 te los clasificó bien. Tiene un error del 63%, es decir, apenas tiene una predicción, eh, una precisión del 30 y qué, 37%. O sea, se equivoca un montón. O sea, 37, que una clase, fíjense, tenga menos del 5% de precisión, es como que es mejor tirar una moneda. Sí, si tiras una moneda tienes de probabilidad 0.5 para equivocarte o para acertar. Entonces el modelo es muy malo porque te clasifica muy mal a los que sí caen en impago. No te los descubre, los que te quedan debiendo. Pero si tú solo lees la precisión global, que es la overall error, la precisión global, si es el complemento de esto, sería 79%, tú puedes decir que es bueno. Y entonces estás en este caso, ¿sí? En este caso, lo debes de leer completamente. Hay otra manera gráfica de evaluar el modelo, que es la curva ROC, ¿sí? La curva ROC. Entonces lo seleccionas aquí en ROC y le das a ejecutar y te aparece esta curva. Te está dibujando lo que te está dibujando la curva ROC, aquí lo digo, ¿sí? Vamos a ver la curva ROC, y la curva ROC, aquí está, esta es la curva ROC. Una curva ROC compara la tasa de falsos positivos con la de verdaderos positivos. Entonces, esta curva, mientras más se apegue a los lados de este triángulo, sí, sí, este es un cuadrado, esta es la diagonal del cuadrado. Si esta curva fuera más aquí y su área bajo la curva, es área bajo la curva, área under curve, es muy cercana a 1, entonces te está dando la precisión global, ¿sí? Entonces, de alguna manera, mientras más cercano esté a 1, tu modelo es muy bueno, pero no lo deben de leer a secas de manera independiente, sino que siempre lo deben de leer respecto a las, ¿qué? A la matriz de confusión, a la precisión de las clases, ¿sí? A la precisión de las clases, para no caer en una situación como esta, ¿no? ¿Sí? Como esta que les decía acá, ¿dónde está? Esta, ¿no? En el que te descubre muy pocos en una clase. Entonces, vamos a hacer en las otras clases, que ya voy a explicar muy poco sobre el problema inicial en los otros modelos. Todo es lo mismo, todo esto es lo mismo,
y ya solo voy a explicar los modelos. Ahí vamos a tener más tiempo. Para hacer un poquito más de pruebas aquí en Rattles, les voy a enviar algún fichero de datos donde ya tengan algún problemita a la hora de correrlo. Fíjense que cuando lo corrí acá, si lo hago con el método lineal, me va a cambiar. ¿Sí? Entonces aquí solo estoy utilizando, miren, 378 vectores de soporte, que ya son menos. Sí, si lo hago con polinomial, sí, 377. Vale, si lo evalúa el modelo, lo voy a evaluar con ese último. Sí, y entonces le pido la matriz de error. Y aquí, miren, donde le pido el informe, le digo que me lo clasifique de acuerdo a la clase, no a la probabilidad. Si no me va a tirar probabilidad, no me va a tirar clase. Lo ejecuto y miren, mejoró. Subió el error aquí en la clase 1, pero todavía es muy bueno, ¿sí? Arriba del 85%. Sí, y mejoró el error aquí, miren. Sí, disminuyó el error. 47, al menos ya tengo una asertividad, una precisión para esta clase ya arriba del 0.5, arriba del 50%, ahí 53%. Y es mejor que tirar una moneda. ¿Lo ven cómo cambia al usar distintos núcleos? Si le pido la curva ROC, debe de mejorar. ¿Sí? A ver, ¿dónde está la curva ROC? Debe estar aquí. Bueno, no mejoró mucho, porque al final en la parte global, sí mejoró a ver, ¿dónde lo tenía? Matriz de error. Sí. Mejoró en esta clase, pero empeoró en esta clase. De todos modos, ya este es más aceptable por las clases. Pero miren miren la precisión global, 24%, también disminuyó. O sea, tengo ya más del 75% de precisión global. ¿De acuerdo? Bueno, chicos, ¿qué les digo? Es más o menos lo que vamos a estar mirando en todas estas clases que nos hacen falta, ¿sí? Sobre esos métodos vamos a mirar otros métodos y ya les digo, espero contarles algunas cosas. Estaba mirando algunas cosas aquí de un artículo que escribí con unas graduadas de la UCA y es sobre la base de datos de la encuesta de hogares de propósitos múltiples de la DIESTI con algunas variables que nos interesaban. Queríamos estar viendo lo del subempleo. No sé, creo que debe estar aquí. Miren, esto es lo que se hace con RStudio y aquí estoy con el método Support Vector Machine, estoy seleccionando el núcleo. ¿Qué núcleo va mejor? Esto sí ya es con código R, como lo pueden ver. Ok, no, pues vamos a seguir entonces el próximo sábado y nada, ahí que estén bien, ¿sí? Ahí desearles un feliz fin de semana y nos encontramos si Dios nos permite, pues el otro sábado. Gracias, Lick. Buen día a todos. Ok, Fernando, gracias, muy amable. Cuídense.